Bienvenidos. El año para el gobierno nacional termina con buenas noticias en distintos frentes. En orden público hemos registrado ya la caída de Guacho y en materia social, en materia productiva, en materia del diálogo entre los distintos estamentos de la vida colombiana, fue sin duda una gran noticia la forma como se logró concertar el incremento del salario mínimo. Estuvo en ese proceso desde muy temprano en el gobierno la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y a mí me da mucho gusto saludarla hoy, ministra. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Juan, por la invitación. En un país que se la pasa especulando y hablando duro, qué rico que es poder decir en un asunto tan complejo como poner de acuerdo trabajadores, empresarios y gobierno, logró un buen acuerdo para el incremento del salario mínimo. Así es, Juan. Yo también quiero agradecer pues el esfuerzo tanto de los empresarios como la capacidad de concertación de las centrales obreras y el apoyo del presidente en este tema, porque el tema del salario mínimo, Juan, es lo que rige al país al principio del año. Todo el mundo está pensando en qué quedo, cómo me va, cómo la multa, en fin, porque del salario mínimo dependen tantas cosas. Pero lo mejor, Juan, es que es el aumento más grande en 25 años. Muy importante, concertado, aprobado y aceptado por los empresarios de Colombia. Y el 20 de diciembre. Y el 20 de diciembre. Dicen que al que madruga Dios le ayuda. Ustedes se acordarán, nuestros fieles televidentes, que la ministra vino aquí, empezando el gobierno, sin estridencias, a decir que ella había empezado tempranito con su mesa de concertación laboral, tempranito a escuchar posiciones, tempranito a facilitar el diálogo, y yo creo que eso fue importante para construir confianza en esa mesa. Importantísimo, Juan, porque en la medida que el diálogo social se va dando, se va generando confianza entre las partes y se van conociendo realmente los problemas de un lado y del otro y se van entendiendo mucho mejor. Entonces, por lo tanto, la concertación se hace mucho más fácil. El año entrante vamos a seguir con la mesa de concertación todos los meses. Y lo bueno es que la mesa no es solo para el pulso final del salario mínimo, sino que se están llevando ahí todos los asuntos trascendentales de las relaciones obrero-patronales de Colombia. Así es. De hecho, de esta negociación salió una mesa para los pensionados, una que hace parte de la Comisión de Concertación. Y me parece apropiado porque los pensionados siempre han sentido que ellos están como apartados. Y la verdad es que es un número importante de colombianos que hoy son pensionados y son muchos los que se van a pensionar muy pronto. Y que merecen respeto y que merecen atención. Trabajaron toda su vida laboral y deben ser pues, protegidos y atendidos por el Estado. Cuénteme cómo fue esa recta final. Usted sentada en la mesa, el presidente Duque, había como un escepticismo de la gente, decía, no, imposible que lo logren tan temprano. ¿Cómo fueron esas últimas jornadas? A ver, desde que nosotros llegamos a Palacio, ya nosotros teníamos más o menos hablado con las centrales cuál era la expectativa de ellos, a dónde querían llegar, y nosotros diciéndole, hombre, el gobierno considera esto, no se puede, los empresarios, ellos tuvieron muchas conversaciones con los empresarios antes, y a pesar de que puede parecer duro en el momento de la negociación, realmente cada uno sabía para dónde iba. Cuando nosotros llegamos a presidencia, el presidente dijo, a mí me gustaría involucrarme también negociando. Entonces nos pareció perfecto. Y yo quiero darle todos los méritos al presidente, Juan. El presidente y la ministra, los dos hombro a hombro en esa mesa. El presidente sobre todo, Juan, yo estuve un poco aparte. Qué bien, y eso no es lo usual, sí, no, que el presidente se involucre. Le hago una pregunta necesaria. ¿Qué pasó con la CUT? ¿Por qué no estuvo la CUT? A ver, la CUT no estuvo porque ellos dicen que ese aumento no llena sus expectativas. Tienen razón en su opinión, Juan. Todo el mundo aquí tiene derecho a opinar lo que piensa que es correcto o incorrecto. Pero yo sí quiero aclararle a los colombianos que la CUT nunca ha firmado en concertación. ¿Nunca? Nunca. Ella siempre está por fuera.
siempre está por fuera, Sí. pero a mí me pareció que aún advirtiendo que no iba a firmar, ha sido respetuosa de la mesa y reconoce el esfuerzo que se ha hecho en la mesa. Yo sí creo que ha sido respetuosa y nosotros como Ministerio de Trabajo hemos sido muy respetuosos también con ellos y con sus ideas y con sus opiniones, sabiendo que nosotros nos tenemos que regir por unas reglas y no nos salimos de ahí. ¿Cómo fue el proceso después de que se hizo el acuerdo? ¿Qué han dicho ya ahora los empresarios, los gremios? ¿Qué clima se respira? Bueno, yo creo que se respira un clima distinto, Juan, porque los empresarios se sienten cumpliendo su función social en un momento en que el país lo pide. ¿Sí? Así es. Y las centrales, lo que es la CGT, la CTC y la CDP, que es la de pensionados, también se sienten que también están cumpliendo con sus bases, con quienes están afiliados a sus sindicatos y a su central, de tal manera que eso logra mucha más armonía, digamos, en la sociedad. Porque es el diálogo fraterno. Es totalmente, sí, así es, Juan. Incluso durante las mesas de negociación, yo siento que el 90% del tiempo fue un diálogo fraterno. Siempre, Juan, hay esos desacuerdos porque están negociando un tema muy importante, pero las presentaciones que hizo tanto el gobierno como las que hicieron los empresarios, como las que hicieron las centrales, fueron hechas a fondo, o sea, con una investigación muy importante de todas las partes, no fueron cosas superfluas. Pues muy importante y es una noticia fundamental para tantas familias en Colombia que viven del salario mínimo, que requieren salario mínimo y que un punto, 2 puntos hacen una diferencia muy grande. Es con el salario mínimo la diferencia entre comer y no comer, entre tener lo necesario en la mesa y no tenerlo, ministra. Pero le cambio de tercio. El ministerio tiene muchos otros frentes de trabajo en los que se están moviendo también aceleradamente. Sí, señor. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con los migrantes. El tema de los migrantes venezolanos es un tema que es delicado, Juan. Un tema que necesita mucho cuidado y mucha atención. Es que han llegado, dicen ya, más de 1.300.000 personas que necesitan trabajo, que muchas veces, ministra, se emplean por sumas ínfimas con tal de que les den un bocado de comida. Así es, Juan. Y el problema principal está en que hay unos que tienen todos sus papeles, que por lo tanto se pueden formalizar mucho más rápidamente, y hay otros que no tienen ningún tipo de documentación. Y esos que no han logrado probar su identidad, ¿qué hicimos con ellos? Les dimos un número social, de tal manera que ellos con ese número puedan formalizarse y así trabajar. Ah, muy importante. Sí. Que no sean trabajadores informales o trabajadores clandestinos, como muchos de ellos. Exactamente. Además, ministra, porque abusan de ellos en unos casos. Total. Abusan de ellos y desplazan al colombiano, abusando también del colombiano, Claro. generando un problema no fácil, Juan. Es el peor de los mundos para unos sectores de la fuerza laboral, porque colombianos de ingresos precarios pierden su trabajo porque les pagan miserias Sí, a los venezolanos. hay una cifra que es muy importante, Juan, y es que hoy en día, con ese programa de RUTEC, Ruta Única para el Trabajo de los Extranjeros en Colombia, en este caso, pues principalmente los venezolanos, hoy, después que salió ese programa, nosotros tenemos 140.000 venezolanos ya trabajando formalmente. Qué importante, Sí. 140.000. Sí, señor, y en Eso empresas grandísimas. Eso hace toda la diferencia. Hablemos de empresas grandísimas. Colombia es un país que tiene un nivel no pequeño de conflictividad laboral y todo eso va llegando al ministerio y a veces en los radares de la opinión pública no se ven todos los chicharrones que tiene el ministerio y todas las concertaciones que adelanta y todos los acuerdos que logra. Son muchos, Juan. Son muchos acuerdos porque efectivamente tanto los sindicatos como los empresarios se confían en la decisión que toma el ministerio. Por eso la responsabilidad tan grande del ministerio de no equivocarse en una decisión. Las negociaciones que se han hecho desde que nosotros llegamos, todas
realizadas por el viceministro Baena. Carlos Baena. Carlos Alberto Baena. El viceministro que había sido anteriormente concejal de Bogotá, muy bien reputado, y senador muy bien reputado. Y ha podido hacer todas las negociaciones sin paros, ahí incluso hemos llegado en momentos donde ya la hora cero está lista y lo hemos logrado echar para atrás. Eso es un trabajo del doctor Carlos Alberto Baena que yo considero mucho y que además le agradezco mucho. Qué bueno. Ministra, ¿qué viene para el 2019? Viene el empleo, Juan. El empleo. El empleo. Nosotros, el desempleo está subiendo. La última cifra muestra que en el último mes 67.000 colombianos perdieron su empleo. Eso es mucho, Juan. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Qué estamos haciendo para que eso se pare y genere más empleo? Pues dentro de la ley de financiamiento está también el tema del apoyo a los empresarios para que ellos puedan generar más empleo y empleo formal, ayudándolos con la parte tributaria. Correcto. Nosotros tenemos la esperanza que eso los empresarios cumplan su compromiso de generar más empleo formal. Esa era la apuesta, digamos, de la ley de financiamiento. Así es, así es. A los que generan el empleo se les pudieran aliviar unas condiciones precisamente para que puedan vincular más gente. Así es, Juan, pero además hay un problema muy grave en Colombia y es el tema de la productividad, Juan. La productividad en Colombia ha sido negativa los últimos 4 años y este año fue de 0.52, muy pobre todavía. Eso genera desempleo, Juan. ¿Por qué? Porque no hay nuevos equipos, no hay nueva maquinaria, la formación se para. En fin, hay una cantidad de cosas que hacen que el empleo no fluya como debe ser. Y el otro tema del empleo que es muy importante es el de la formación pertinente, Juan. ¿Cómo te parece que formamos personas y cuando salen? No, es que a veces aquí nos engolosinamos con carreras u oficios del pasado que ya no tienen suficiente demanda, pero le había oído decir a la ministra Alicia Arango que parte de eso es el ejercicio de sintonizar la oferta de formación del SENA con los requerimientos de los sectores productivos. Así es. Y capacitar a los mismos instructores casi también que dentro de la empresa, o sea, una formación dual. El muchacho va a la empresa, se capacita en la empresa y está comprobado que esos muchachos que se capacitan en la empresa se quedan. Claro. Se quedan en la empresa. El trabajador le toma afecto a la empresa le toma afecto al trabajador y el trabajador se vuelve mucho más versátil, puede desarrollar muchos oficios. Vuela el tiempo. Hablando con la ministra Alicia Arango, nos indican los productores que se nos han agotado los 15 minutos de Al Punto, pero queríamos aquí resaltar esa buena noticia y augurarles, ministra, un gran 2019. Que venga un año lleno de cosas buenas, que lo empecemos con sentido positivo, que los colombianos le metamos buena vibra, como dicen ahora los jóvenes, porque el horizonte está pintando bien. Así es. Tenemos todo el compromiso para el 2019. Queremos que sea un año distinto tanto para empresarios como trabajadores. Queremos cambiarle la cara al Ministerio de Trabajo. Pues un gusto, ministra. Éxitos y muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti, Juan, por esta invitación tan importante. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.